La Iglesia de Cristo de El Salvador presenta su programa Lea la Biblia. Quédese con nosotros. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo. Muchas de las instituciones y ceremonias del Antiguo Testamento son figuras y sombras que corresponden a una realidad espiritual que se revela más claramente en la verdad del nuevo pacto que Cristo trajo. El apóstol Pablo, hablando de las fiestas de los judíos y sus leyes en cuanto a comida y bebida, dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:17. El escritor a los hebreos, hablando de los oficios de los sacerdotes hebreos, declara que sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8, versículo 5. Así que las leyes físicas y las diferentes ceremonias y ordenanzas que sirvieron literalmente para el pueblo de Dios antes de la muerte de Cristo, estaban preparando la mentalidad del pueblo de Dios en una forma física y material para ciertas realidades espirituales que se revelan en el Nuevo Testamento. Uno de los errores graves de muchos religiosos es el de no entender esta naturaleza pasajera preparatoria de la ley mosaica. Las instituciones del sistema mosaico contenían no más que la sombra de la realidad que luego en el sistema cristiano se aclara. En el Apocalipsis, la Escritura emplea muchas de estas sombras para hablar de realidades espirituales y celestiales. Esto es parte del simbolismo del libro. En nuestro estudio para esta ocasión en Apocalipsis 15, versículos 5 al 8, tenemos tal uso simbólico de algo que literalmente fue así en el Antiguo Testamento y que ahora es así, espiritualmente hablando, en el Nuevo Testamento. Para aclarar que la destrucción del Imperio Romano por muchos diferentes medios dependió totalmente de la ira de Dios, nos presenta una visión del santuario de Dios en el cielo, usando el simbolismo del santuario físico del Antiguo Testamento. Así que vamos a estudiar la visión de el templo del tabernáculo del testimonio en Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. La Biblia dice: después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. El lugar literal conocido como el templo del tabernáculo del testimonio en el sistema del Antiguo Testamento fue el lugar santísimo. El testimonio se refiere a la ley mosaica, o sea, específicamente las 2 tablas, las tablas de los 10 mandamientos. Este testimonio, o sea, las 2 tablas, fue puesto en el arca del testimonio. En Éxodo 25, versículo 16, Jehová mandó a Moisés: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Las 2 tablas fueron llamadas el testimonio porque representaban todo el pacto que Jehová hizo con la casa de Israel. Cuando violaban los mandamientos de la ley, estas tablas daban testimonio contra ellos y quedaban culpables. Representan en esta visión el pacto divino, el pacto de Dios para con su pueblo, la iglesia.
incluye la idea de las promesas que Dios nos ha hecho, como también el compromiso que hemos adquirido por medio de Cristo de hacer la voluntad de Dios para recibir estas bendiciones. El tabernáculo del testimonio fue literalmente el tabernáculo, aquella tienda construida en el tiempo de Moisés para la adoración a Jehová. Debemos entender que este tabernáculo estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Fue en el lugar santísimo donde se encontraba el arca y adentro del arca el testimonio, o sea, las dos tablas de la ley. Cuando se habla entonces de el templo, del tabernáculo del testimonio, la Biblia se refiere al santuario, naos en griego, o sea, el lugar santísimo del tabernáculo. En este lugar santísimo, el templo del tabernáculo del testimonio fue la morada de la gloria de Jehová. Literalmente, hubo una manifestación física de la gloria de Dios en este templo. Claro que Dios no estaba limitado a un cuartito en una tienda. Su trono está en el cielo, como este mismo libro de Apocalipsis nos ha revelado ampliamente. Esta manifestación física fue nada más una sombra de la realidad celestial. Es a esta realidad celestial que nuestro texto en Apocalipsis 15 se refiere con el simbolismo de la sombra del antiguo pacto, el lugar santísimo del tabernáculo de los israelitas. El versículo 5 dice, «He aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio». Se refiere al lugar celestial donde existe la realidad de las sombras representadas en el Antiguo Testamento, o sea, la verdadera presencia de Dios, su santuario celestial, donde está su pacto divino representado en forma espiritual. Él es siempre fiel a este pacto que ha hecho y ratificado por medio de la sangre de Cristo. Y es precisamente en base a este pacto que Dios manda del templo, de su propia presencia, ángeles para derramar su ira pura sobre los rebeldes perseguidores de su pueblo, el pueblo de su pacto, la iglesia de Cristo. Es la misma relación entre el castigo de los enemigos de la iglesia y el pacto que Dios tiene con ella, que nos fue indicada por la séptima trompeta, al hablar de que había llegado el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra, los pecadores. Luego el texto declara, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Apocalipsis 11, versículo 19. Dios es fiel a sus promesas. Si Dios ha prometido que su iglesia será victoriosa, y lo ha prometido, su iglesia será victoriosa. Y unos cuantos soldados, bajo el mando de un emperador egoísta, no pueden impedir esa victoria. Dios cumplirá su palabra. Si los romanos no quieren arrepentirse y sujetarse voluntariamente a Dios, tienen que sufrir la ira de Dios, porque Él ha hecho promesas que va a cumplir al pie de la letra. El imperio romano no tuvo mala suerte. Tuvo la misma suerte de toda nación que se opone a Dios y a su pueblo. Tarde o temprano, lo mismo le sucede a todas las naciones que tratan de detener la marcha de la iglesia fiel de Cristo Jesús. La ira de Dios será derramada pura sobre toda nación que trata de destruir al pueblo de Dios, porque Dios tiene pacto con ese pueblo. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Apocalipsis 15, versículo 8. Esto sucedía a menudo, literalmente en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Cuando el templo se llenó de humo, fue por la presencia o la manifestación de la gloria de Dios. La idea que se expresa al decir que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas, es que no había nada
que nadie podía hacer para detener la destrucción de Roma. La ira de Dios tenía que ser consumada por medio de la destrucción simbolizada en estas 7 plagas postreras. Hubo un incidente relatado en Números capítulo 16 que ha de ser la base para esta referencia. Hubo una rebelión contra Moisés y Aarón y consecuentemente contra la voluntad de Dios, dirigida por Coré. Dios destruyó a los rebeldes y luego el pueblo entero se enojó con Moisés y Aarón acusándoles de haber matado a sus hermanos. Por esto Dios mandó mortandad al pueblo. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Números 16, versículo 46. Aarón así hizo, y cesó la mortandad. Pero en el caso de Roma, Dios está revelando que nadie podría interceder para que se escapara de la ira de Dios. Su maldad había llegado al colmo, y no había remedio. Su ira sería consumada, y mientras tanto no permitiría que nadie intercediera por los perseguidores de su pueblo. Esto no fue porque Dios no quería que ellos se salvaran, sino porque ya les había dado más que suficiente oportunidad para arrepentirse y no quisieron. Así que las copas de ira tenían que ser derramadas. Ahorita, en su caso personal, no es así, mi amigo. La paciencia de Dios todavía está esperando que usted llegue al arrepentimiento por medio del conocimiento de la verdad. Pero vendrá el momento cuando Dios ya no permitirá más oportunidades. Su ira tendrá que ser derramada y usted no tendrá ninguna esperanza si no se ha reconciliado con Él anteriormente. Usted bien sabe que ha violado la voluntad de Dios de muchas maneras. Sabe que hay enemistad entre usted y su Creador por sus propios pecados. Sabe que sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados. No tiene esperanza. Sabe que la vida que lleva ahora no le puede producir más que miseria y dolor eterno. Sabe que para llegar al Padre tiene que llegar por medio de la obediencia a Cristo. Dígame, por favor, ¿qué está esperando? Hay muchos que han escuchado el mensaje de Dios por este medio por años y todavía están esperando. Si no entiende, escríbanos sus preguntas. La Biblia tiene la respuesta para usted, pero por el amor de su propia alma, no espere hasta que la paciencia de Dios se acabe. No confíe de mañana. Mañana ya no llegó para el Imperio Romano. Como ladrón en la noche vino, como ladrón en la noche vendrá. ¿Estará listo? De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oía al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego.
Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis 16, versículos 1 al 9. El primer versículo de la visión nos revela que este juicio fue derramado sobre la tierra. Vino específicamente sobre los perseguidores de la iglesia, Roma, el emperador, y los adoradores de la bestia. La primera copa fue derramada directamente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. De la segunda y tercera copas, un ángel comenta: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y los hombres que sufrieron de la cuarta copa blasfemaron el nombre de Dios. Así que los que sufrieron este juicio directamente fueron los que adoraron al emperador romano, los que mataron a los cristianos y los que blasfemaron el nombre de Dios. Por supuesto, otros tuvieron que sufrir físicamente, aunque para ellos fue ocasión de victoria, no de condenación. Aún en tribulación, el cristiano fiel es más que vencedor por medio de Cristo. Así que las 7 copas de ira fueron juicio para los impíos y victoria para la iglesia del Señor. En esto tenemos también las reacciones opuestas ante el juicio de Dios. Los santos, vivos y muertos, pudieron glorificar el nombre de Dios por haber juzgado a sus enemigos. Pero los perseguidores de la iglesia, que también estaban sirviendo el propósito del diablo, solamente endurecieron sus corazones y blasfemaron el nombre de Dios por haberles hecho sufrir. Por supuesto, Dios no era responsable por sus problemas, sino ellos mismos. Si ellos mismos no hubieran ido en contra a Dios y su pueblo, nunca habrían sufrido la ira pura de Dios como fue necesario. Cuando estudiamos estas visiones simbólicas de juicio, muchas personas quieren saber exactamente cuándo, cómo y a quién sucedieron estos eventos. Pero el Apocalipsis no es un documento histórico de fechas, personajes y eventos literales, sino la interpretación simbólica de la realidad espiritual en los últimos días del primer siglo. Es decir, que es una interpretación inspirada en términos espirituales y simbólicos de los eventos que eran de importancia para la iglesia en su triunfo sobre sus perseguidores, el Imperio Romano. Por ejemplo, no debemos pensar en el caso de la primera plaga, que literalmente en el Imperio Romano de repente todos los hombres que habían adorado al emperador romano se enfermaran de una úlcera maligna y pestilente. Esto simboliza en general las enfermedades, las pestilencias que el Señor mandó contra ellos y que el Señor usó para destruir la fuerza del imperio. El pecado mismo trae como consecuencia muchas enfermedades y la degeneración general de la salud de un pueblo. Y Dios hace uso de estos resultados de la maldición del pecado para castigar a los rebeldes. La base para el simbolismo está en la plaga de úlceras que Dios mandó contra los egipcios en el tiempo de Moisés por haber perseguido en aquel tiempo al pueblo de Dios. En los capítulos 28 al 30 de Deuteronomio se revela al pueblo de Israel los resultados de no obedecer la ley de Dios. Uno de estos resultados fue de sufrir muchas enfermedades. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Deuteronomio 28, versículo 27. Y esto mismo iba a suceder en Roma por haber perseguido a la iglesia y por haber rechazado los llamamientos que Dios le había hecho al arrepentimiento. La segunda copa derramada sobre el mar y la tercera derramada sobre las aguas dulces y la cuarta fue sobre el sol, o sea, los cielos. La idea es que Dios hace uso de todo el universo para castigar
a los rebeldes perseguidores de su pueblo. Hasta las calamidades naturales y las enfermedades les sirven para cumplir con sus propósitos divinos y para castigar a aquellos que le desobedecen. Sabemos de la historia sobre la caída del Imperio Romano que estas calamidades fueron factores importantes en la destrucción del imperio. La historia no nos revela, por supuesto, que este aspecto de la caída de Roma fuera castigo directo de Dios por su maldad. Tal no es la función de la historia, sino de la revelación divina. La historia nos presenta los datos de personajes, fechas, lugares, eventos específicos, pero no la interpretación espiritual de las causas verdaderas de estos acontecimientos. La Biblia, en cambio, especialmente en este caso el Apocalipsis, nos revela las causas espirituales del conflicto y el resultado final de acuerdo con la voluntad de Dios, pero no las fechas, lugares, eventos específicos que formaron parte del acontecimiento. La Biblia nos puede revelar que Dios castigó al Imperio Romano por su rebeldía mediante una serie de plagas en toda la naturaleza, pero sin especificar exactamente cuáles plagas y cuándo y dónde iban a suceder. La historia presenta las causas aparentes y palpables de la derrota de una nación. La revelación divina nos presenta las causas reales y espirituales de esa misma derrota desde el punto de vista del cielo. Esto es lo que tenemos en la visión de las copas de ira, en las cuales Dios derramó y consumó su ira contra el Imperio Romano, terminando con su destrucción como poder perseguidor de la Iglesia del Señor. Quizá el punto más importante en todo este juicio para nosotros es lo declarado por uno de los ángeles que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Apocalipsis 16, versículo 7. El Señor verdadero, el Dios único que realmente es todopoderoso, juzga, y sus juicios son verdaderos y justos. Dios no se equivoca, no siente ningún prejuicio, nunca juzga mal. Cuando Dios decide que un pueblo es degenerado y entregado totalmente a la maldad, así es. Cuando Dios dice que una nación merece ser destruida, realmente así es. Mientras tanto, Él espera, manda sus trompetas de advertencia y espera el arrepentimiento de sus criaturas rebeldes. Pero cuando Él está seguro que ha dado adecuado y justo tiempo para el arrepentimiento y el pueblo sigue rebelde, el Todopoderoso juzga en verdad y justicia. Esto era parte del consuelo que tuvo la iglesia perseguida del primer siglo. ¿Era cierto que Dios estaba permitiendo que los romanos afligieran a los cristianos? Era cierto que ellos merecían ser destruidos mucho antes, pero Dios les estaba dando toda oportunidad en toda su paciencia para que cambiaran de actitud y volvieran al Dios vivo en vez de adorar a un hombre y seguir sus instrucciones para la persecución del pueblo de Dios. Pero también podían estar seguros que la paciencia de Dios tiene su límite con un pueblo rebelde y que insiste en dañar a la iglesia que Cristo compró con su sangre. Llegaría el momento de juicio y sería un juicio justo, un juicio exactamente de acuerdo con la maldad de las personas que estaban dispuestas a blasfemar el santo nombre de Dios, adorar a un hombre que se hace pasar por Dios y matar a los siervos fieles del Señor. En el tiempo debido, de acuerdo con el conocimiento de Dios que todo lo sabe, estos hombres iban a recibir exactamente lo que merecían. Serían juzgados en justicia por el Dios Todopoderoso. Para los cristianos fieles que estaban sufriendo esto, sería causa de gran consuelo. Aún para nosotros hoy en día, ver que Dios siempre ha juzgado con justicia nos llena de confianza que así será con nosotros también. Si hemos sido fieles al Evangelio de Cristo revelado en el Nuevo Testamento,
también recibiremos con toda seguridad las bendiciones que Dios ha prometido a los fieles en este pacto nuevo que hizo por medio de Cristo. Pero para los impíos, pensar en un juicio justo ha de ser terrible. Ellos estaban muy dispuestos a derramar la sangre de los santos, pero no pensaban que por esto también su sangre iba a ser derramada. No pensaban dos veces para blasfemar a Dios, pero no pensaron en que este Dios que blasfemaban tendría que airarse contra ellos algún día. Hoy día existe la misma situación. Los hombres del mundo están gozando de toda clase de maldad, están aprovechándose de otros más débiles, están estafando como da lugar, están gozando de todo placer de la carne. Pero llegará el día cuando Dios les va a juzgar de acuerdo con sus obras en justicia. Van a recibir lo que merecen, y pensar en esto no es agradable porque no significa felicidad, sino angustia para el pecador. Pero es algo que no puede ser cambiado, porque Dios es justo y Él usa todo su poder infinito para juzgar en verdad y justicia. Y usted, mi estimado amigo, no debe esperar otra cosa. ¿Está listo para recibir lo que merece en el juicio justo del Todopoderoso? De corazón, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilación. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual. Da gloria y honra y alabanza al Señor, oh Cristo, nombre sin igual, nombre sin igual. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Llámenos o escríbanos al WhatsApp para cualquier consulta o sugerencia al 7343-5514, 7343-5514. Consulte nuestro sitio web www.iglesiadecristo.org.sb o www.cultivandoelalma.com. Si usted viaja al área de Los Ángeles, California, visite la Iglesia de Cristo en Van Nuys. Estamos en el 14655 del Sherman Way Boulevard. Llámenos al 818-9354-638 para brindarle más orientación.